Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase. Ya les puse en la plataforma el documento que tiene los lineamientos de lo que vamos a entregar, en este caso en el primer periodo. Entonces quiero mostrárselos para tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Bien, ese documento es el que ustedes tienen que más o menos redactar con la información para el final de este periodo, que ya estamos, la otra semana es la última semana. Y después vienen los parciales. Esperaría yo que el parcial todavía no nos han dado horario, así que esperaría yo que lo programen el viernes. Tienen otra clase el viernes. Conmigo. Desarrollo móvil. Yo esperaría que móviles, bueno, lo tendría que programar sábado, ahí tenemos las 4 horas, y desarrollo de software debería de ser el viernes. Así que ese día, bueno, van a tener en ese caso hasta el sábado para poder entregar la parte del documento. Y en el caso, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, hay partes que ustedes ya conocen, la parte de la portada, que debe contener el documento, su índice, y la parte inicial, que sería la parte de la introducción. Cabe mencionar que en la parte de la introducción, pues ya saben ustedes que es básicamente hacer una reseña como un resumen del contenido que debe de tener el documento. La idea de la introducción es que el lector se haga una idea de qué es lo que va a encontrar ya en el cuerpo propio del documento, así que ustedes pueden más o menos indagar en esa parte o hacer una introducción breve acerca de qué es lo que han hecho en el proceso de investigación. Normalmente la introducción, cuando se está haciendo un documento, es lo último que se redacta, pero primero tenemos que tener la idea de qué es lo que va a contener el documento para posteriormente poder diseñar una introducción de acorde al contenido. Y en la parte de los antecedentes del proyecto, ahí sí ustedes tienen que sacar información de lo que hayan investigado dentro de la empresa, o de la información que ustedes ya tengan del lugar donde se va a implementar, en este caso, la aplicación. Ahí, bueno, dependiendo de a qué nivel o en qué parte nosotros vamos a colocar el proyecto, podríamos poner primero información acerca de la empresa, qué tipo de empresa es, a qué se dedica, qué tipo de productos o bienes y servicios tiene. Si tienen información como, por ejemplo, en qué fecha o cuántos años tiene de funcionar o en qué fecha fue fundada, también se lo pueden colocar ahí. Y adicionalmente a eso, agregar la información con respecto a la parte del proyecto. Ahí nos vamos a plantear el hecho de que, por qué, digamos, la empresa tiene pensado implementar un sistema de lo que vayamos a colocarle. Puede hacer que, por ejemplo, dentro de los antecedentes se diga, bueno, encontramos que la empresa se encontró que la empresa se estaba realizando un proceso de facturación, por tal un ejemplo, de manera manual, y en alguna medida lo que quieren es automatizar ese proceso. Entonces, toda esa información que ustedes colocan se lo van a agregar los antecedentes. Si en el caso, por ejemplo, hubiese un sistema ya instalado o algún mecanismo ya instalado, pues igual ahí en esa parte de los antecedentes se especifica, ya existe un sistema que hace el proceso de automatización, pero que tiene estas y estas deficiencias o estos problemas, y en base a eso pues pensamos o se ha pensado en realizar un proceso de actualización. Entonces toda la información que tenga que ver con datos
de la empresa como del proyecto es lo que ustedes van a colocar dentro de la parte de los antecedentes. Y luego describir brevemente de qué se trata el proyecto, una aplicación que debe desarrollar estas y estas funcionalidades. Ahí ustedes especifican muy bien o describen muy bien qué es lo que debería de hacer en ese caso la aplicación que van a implementar dentro de la descripción. Y luego en la parte de la exposición de solución al problema o situación propuesta, ahí ustedes van a proponer, después de haber colocado la descripción, van a proponer qué tipo de tecnologías piensan implementar en el desarrollo de esa aplicación. ¿Okay? Ahí sí deben de pensar ustedes, por ejemplo, si va a ser una aplicación web, una aplicación de escritorio, si se va a necesitar en ese caso bajo esa aplicación de escritorio el lenguaje de programación específico, el tipo de gestor de bases de datos que vamos a utilizar, algún tipo de tecnologías adicionales que se desee implementar, por ejemplo si van a usar alojamiento en la nube, cosas como esas, es la que ustedes van a exponer, o sea, qué es lo que ustedes proponen para que el sistema funcione de manera adecuada. A eso se refiere en este caso esa parte. Así que ahí describan en este caso las tecnologías. Si es web, por ejemplo, pues ahí hay varias tecnologías, HTML5, CSS3, JavaScript, en el lado del cliente probablemente, en el lado del servidor, vamos a utilizar PHP o vamos a utilizar cualquier otro lenguaje en el lado del servidor, entonces describir ese lenguaje y sus características, principalmente el por qué estamos implementando ese tipo de proyecto. Luego en la justificación del proyecto, pues ahí ustedes tienen que detallar por qué es necesario desarrollar esa aplicación, cuáles son los beneficios que va a traer el proyecto de software que ustedes van a desarrollar para la empresa. Recuerden que al final de cuentas esto de parte de la universidad es como una proyección social, si lo queremos ver de esa forma. Entonces la idea es que las empresas como tal se beneficien de tener aplicaciones creadas por ustedes que les ayuden en alguna medida a automatizar algún tipo de proceso. Entonces ustedes detallen ahí cuáles consideran ustedes las razones por las cuales la empresa se va a beneficiar y cuáles son las razones que justifican que ese proyecto se lleve a cabo dentro de la empresa. Por ejemplo, si vamos a trabajar con facturación, una justificación importante es el hecho de la introducción o la implementación de facturación electrónica dentro de las empresas por parte del gobierno, que hoy es, digamos, ya va a ser obligatorio para todas las empresas. Entonces eso significa que todo el negocio que esté inscrito en Hacienda, independientemente del tamaño, va a requerir que emita facturas electrónicas o documentos electrónicos. Entonces significa que van a tener que comprar software o implementar algún tipo de aplicación que permita desarrollar ese proceso. Si es el caso, si es, digamos, otro tipo de aplicación, pues especificar cuál es el objetivo. Y luego vamos a trabajar aquí en la parte de los objetivos del proyecto. Normalmente ahí se define un objetivo general y varios objetivos específico. En el caso del objetivo general, bueno, ahí tiene que abarcar básicamente el desarrollo del proyecto como tal, y en los específicos, pues tareas específicas que ustedes piensan alcanzar en el momento en que el proyecto finalice. Entonces eso se lo van a plantear, normalmente es en general, y ahí plantean varios específicos. Ustedes tienen que partir del general para poder empezar a sacar los objetivos específicos. Podría ser, por ejemplo, digamos, elaborar el diagrama de la relación para la base de datos que se va a utilizar en la empresa, por ejemplo, elaborar los diseños previos que con los cuales se van a trabajar. Esos son muy específicos de tareas que ustedes van a hacer durante el proceso de desarrollo. Capacitar al personal es parte de lo que ustedes tienen que hacer también cuando ya estén trabajando, etc. Entonces esos objetivos sí los van a estar utilizando, sí los van a estar usando en esa parte. Luego, después de eso, está la parte del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad, los estudios de factibilidad, básicamente lo que pretenden en alguna medida es que
determinemos si el proyecto que nosotros vamos a implementar es viable. Aunque para nosotros en teoría pues debería de serlo así, porque pues no nos queda de otra, o si la empresa ya nos dio el permiso, probablemente no incurra en demasiados gastos, pero sí hay que hacer algunos estudios de factibilidad que consideren ese caso, o que justifiquen en ese caso que el proyecto se vaya a ejecutar. Esto normalmente cuando nosotros ya lo hacemos dentro de las aplicaciones, por lo general estos se hacen con el objeto de determinar si realmente la empresa está preparada, tanto en aspectos técnicos como en aspectos económicos y en aspectos operativos. Entonces aquí generalmente el estudio de factibilidad se divide o se subdivide en tres. Está el estudio de factibilidad técnico, el estudio de factibilidad económico y el estudio de factibilidad operativo. Con la información que ustedes ya tienen, con eso pueden determinar o sacar conclusiones de cada uno de ellos. Sin embargo, en la práctica, pues hay que ir, indagar, preguntar, sacar información, analizar para poder sacar todos esos datos. ¿Okay? Pero en el caso de, por ejemplo, la parte técnica, debemos de evaluar si en ese caso la empresa ya cuenta con las tecnologías necesarias que se van a utilizar para el proceso de implementación de la aplicación. Algunas veces, por ejemplo, las personas dicen, mire, yo necesito una aplicación, necesito un programa que me automatice algún proceso, pero pues ni siquiera tienen computadora. O ni siquiera saben, por ejemplo, cuánto es el costo de adquirir una computadora. O incluso si realmente la computadora que tienen, si al caso ya tienen, cuenta con los recursos necesarios para que la aplicación pueda correr. O sea, imagínense que la aplicación sea muy buena, pero la computadora ya tiene sus años, apenas tiene, imagínense, Windows 7, por ejemplo, y corre súper lento, pues no nos va a ser factible probablemente instalar una aplicación moderna. Entonces, eso tiene que ver en esta parte de los aspectos técnicos, y además de eso, si cuenta con el recurso humano necesario para poder implementar la aplicación. Eso también es interesante, buscar o analizar, por ejemplo, si la empresa ya tiene designado quiénes van a ser los encargados de poder operar esa aplicación y si estas personas tienen algunas habilidades técnicas, porque también suele suceder que dicen, mire, vamos a poner un sistema, pero la persona que lo va a usar pues nunca ha utilizado una computadora en su vida. Entonces, ¿qué creen que va a suceder? O sea, no va a poder usar el mouse, o le va a tener miedo a la computadora, o van a suceder una gran cantidad de cosas, porque probablemente no está familiarizada. Entonces, si esa parte técnica en el área de recursos humanos todavía no se cumple, pues nosotros antes de hacer el proceso de implementación debemos de sugerirle, mire, tienen que capacitar a su gente antes de que nosotros lleguemos a implementar el sistema. Normalmente la gente espera que uno los capacite. O sea, cuando lleguen, usted me les enseña, ahí usted me les dice cómo hacer, pero imagínense llegar uno y empezarles a explicar qué es el sistema operativo, cuál es la utilidad del disco duro, dónde se guarda la información, etc. Todos los aspectos técnicos que nosotros normalmente conocemos y que una persona debería de saber, pues es bien difícil. Entonces, alguien que ya más o menos ha usado Office, ha usado Word, Excel, PowerPoint en la computadora y que ya sabe cómo encender y apagarla, pues esa va a ser más fácil que entienda cómo usa el sistema. Pero alguien que todavía no lo ha usado, pues es complicado. Principalmente cuando las personas tienen fobia a la tecnología. Ese es un problema interesante. Ahí vamos a analizar incluso dentro de los aspectos técnicos si es necesario adquirir licencias. ¿Okay? Si en el caso, imagínense que vamos a utilizar Oracle y en el caso de Oracle como base de datos, en el caso de Oracle no es suficiente la capa gratuita, porque en el caso de Oracle hay una versión gratuita, una Oracle Express creo que se llama, hay una versión gratuita que podemos instalar que puede soportar una base de datos pequeña para una empresa pequeña. Pero si la empresa es muy grande, entonces en los aspectos técnicos también debo de considerar si es necesario adquirir algún tipo de licencia a nivel técnico. O sea, vamos a hablarlo a nivel técnico, no a nivel económico. Solamente decir, es
si es necesario adquirir licencias, si la empresa ya los tiene, no hay problema, y si no, pues hay que adquirir. En el caso de los sistemas operativos, ustedes saben que, pues, lógicamente, si voy a usar un servidor como Windows Server, pues debo de tener licencia, ¿okay? El tener un servidor con una licencia pirateada, pues no es opción, principalmente para una empresa muy grande. Entonces debemos de verificar si eso es posible y, bueno, considerarlo. Luego, en la parte de los aspectos económicos, pues ahí vamos a analizar en ese caso la parte económica dentro de la aplicación, primero dentro del proyecto. Primero, si la empresa tiene los recursos necesarios para poder, recursos necesarios económicos para poder implementar el proyecto. Si, por ejemplo, en el técnico decimos que necesitamos licencias, pues en el económico vamos a especificar si la empresa no tiene las licencias, las puede comprar. Generalmente cuando usamos software de código abierto, pues esto es más fácil, porque en el técnico decimos vamos a usar MySQL, por ejemplo, como base de datos, que es un open source y que no va a requerir ninguna parte técnica, ninguna licencia pagada, perdón. Entonces, ya en lo económico especificamos, y como las licencias son de uso gratuito o de código abierto, entonces no se requiere en ese caso incurrir en gastos para ese tipo de licencia. Vamos a hablar también, si no tienen computadora, pues si tienen la parte económica para poder invertir en esa computadora, que la puedan comprar, impresoras si es necesario, entre otros aspectos. Y además de eso, que digamos, si la empresa como tal considera rentable, si ellos en su análisis consideran rentable el uso de la aplicación. Muchas empresas, cuando nosotros vamos, comprar un software para ellos es un gasto. Generalmente lo ven así, ¿o? Siempre piensan, bueno, voy a gastar $2,000, $3,000 en instalar un software cualquiera, pero pues ese es un gasto para la empresa no recuperable. Pero si lo ven en el sentido de que más que un gasto es una inversión, porque pues vamos a tener datos más exactos, vamos a tener controles mucho más eficientes, y eso en alguna medida va a minimizar pérdidas u otras cosas, pues más que un gasto va a ser una inversión a largo plazo. Entonces también lo debemos de considerar. Y luego están los aspectos, o en este caso el estudio de factibilidad operativo. Ahí debemos de analizar si la empresa, después del proceso de creación y desarrollo de la aplicación, tiene la capacidad de poderle dar soporte y mantenimiento. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a necesitar hosting, si la empresa tiene la capacidad para seguir utilizando ese hosting. También en la parte operativa vamos a considerar si la empresa también cuenta con el personal técnico para poderle seguir dando soporte a la aplicación, porque normalmente a uno lo contratan y en teoría ahí termina la relación. Ya no terminó el software y le dicen pues ya aquí terminamos y nos vemos. Pero pues el software generalmente sigue evolucionando o necesita mantenimientos. Por ejemplo, las bases de datos llega a un punto en que tal vez tiene mucha información basura y hay que aprenderla a depurar. Si la empresa no tiene, en este caso, la parte operativa para poder seguirle dando soporte a esa aplicación, pues hay que considerar si están dispuestos también a contratar los servicios de profesionales externos que puedan hacer ese proceso. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones en la nube, si es un hosting, hay que pagarlo cada cierto periodo de tiempo. Si es un servicio cloud como AWS, pues ese es mensual, el pago mensual que hay que estar realizando. Y en el caso que alguno de esos pagos no se realice, pues automáticamente el servicio deja de funcionar. Eso es por un lado. Y por otro lado, aunque estos servicios son gestionados por estas grandes empresas, sí debe de haber una parte técnica que sepa qué pasa si el sistema no funciona, que no se conecta a la base de datos, hubo un problema de red, pues debe de haber alguien técnico que debe de realizar ese proceso. Si se dan cuenta, las empresas grandes, si ustedes van no sé si han visto que en el supermercado, en los selectos, hay una persona técnica que no se ve ahí, pero hay un lado, una oficina dentro de todo ese gran supermercado
que está pendiente de cualquier cosa. Ahí están los switches, ahí están los servidores y todas las cosas conectadas. Y cuando una caja falla o cuando algo falla, pues ahí mandan a llamar al técnico y ahí llega el técnico, toca un par de cables y ya estuvo. Sí. ahí coincide el meme de mi oficina chiquitita a la par del montón de servidores, congelando. Porque generalmente las empresas grandes que tienen ese tipo de infraestructura, pues el lugar es helado, es generalmente helado, porque tienen que mantener ese equipo frío. Pero sí sucede, el técnico a la par de los servidores levanta todo frío. Y muchas veces con una oficina chiquitita, si es que hayan puesto oficinas. Porque algunas veces, que nosotros hemos encontrado algunos que la oficina del mismo servidor lo han puesto encima de la lámpara y ahí están escribiendo. Es que yo soy el de soporte, entonces casi no paso aquí, dice. Pero bien, esa es la parte operativa. O sea, es importante considerar, la gente piensa siempre eso, y no sé por qué ahora. Piensan de que pues compro un software, lo instalo y me olvido de que me da soporte. Es algo así como compro una televisión en mi casa, la instalo y pues esa me sirve para toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando esa televisión falla? Pues tengo que llamar a un técnico para que me la repare. Lo mismo sucede en el software. El software no es 100% perfecto. Es creado por un programador y en algún punto, alguna cosa que no consideramos puede fallar. Y ahí pues donde debe de entrar. Y otros aspectos externos que tienen que ver con las conexiones de red, las conexiones a internet. Las impresoras, por ejemplo, suele suceder, no imprime, no saca el papel, se les saturó, cosas como esa, pues debe de llegar alguien técnico que la pueda reparar. Pues sí debe de existir ese proceso. Entonces ahí consideramos si la empresa tiene la capacidad de o tener un departamento técnico o subcontratarlo. Porque pues si es una empresa pequeña, no va a estar pagándole a una sola persona para estar ahí. Normalmente contratan por evento. Yo tenía un amigo que ese era su negocio en Metapan. Él lo que hacía era que le daba soporte a las empresas, a los negocios de allá de Metapan, y les cobraba mensualmente, y él ya tenía programado, digamos, durante el mes cuántas visitas les hacía. Entonces tenía un montón de empresitas a las que él le llegaba a dar soporte y solo les revisaba, las hacía limpiezas, instalaciones y todo eso. Las empresas pagaban, lógicamente, el costo mínimo, pero estaban seguros de que tenían algo para ese tipo de soporte. Hay empresas que lo consideran. Bien, de ahí el cronograma de actividades. En ese cronograma pues debemos de empezar a colocar las actividades desde el inicio del ciclo. Ustedes especifiquen cuándo, por ejemplo, fueron a recopilar información o hicieron entrevistas con los encargados o con quien sea. Después de haber recopilado información, pues se sentaron e hicieron el diagnóstico de relación, hicieron los diseños previos, etcétera, etcétera. Toda esa información debe de ir. Cuándo empezaron a codificar y cuánto tiempo se tardaron en codificar, hacer test, luego hacer el proceso de pruebas y presentación con los clientes, el proceso de capacitación y el proceso de implementación. O sea, debemos de detallar desde el inicio hasta el final cada una de las actividades que vamos a ejecutar dentro del desarrollo del proyecto. Así que ese pues normalmente se hace en una hojita de Excel. Hay software que les permite crear como un diagrama de Gantt. Si quieren utilizar un software como ese y lo quieren presentar como un diagrama de Gantt, lo pueden hacer. Pero si no, una hoja de Excel con un cronograma de actividades. Y luego los recursos necesarios para realizar el proyecto. Aquí van a colocar lo que ustedes van a usar. ¿Okay? En ese caso, pues si son dos o tres computadoras, pues van a ser estas computadoras con estas características, con este software, cada uno de ellos para poder desarrollar la aplicación. Hablamos de recursos para la realización del proyecto, que tiene que ver con hardware y con software. Y si este software que por ejemplo incluimos necesita algún tipo de licencia, que por lo general no, pero puede darse el caso. Entonces, todo eso debemos de incluir en la parte de los recursos necesarios, incluyendo dentro de esos recursos necesarios, no sé si todavía usan papel y lápiz, pero si fuese necesario, si usamos papel, usamos lápiz, tinta, el uso de internet, eso sí lo debemos incluir porque va a ser internet que usan en su casa. Si utilizaron, por ejemplo, el recurso económico para hacer las visitas, si digamos, vamos a presupuestar que son
20, 30, 40 dólares de gasolina porque tenemos que ir a visitar al cliente, entre otras cosas. Esos son recursos necesarios para la realización del proyecto. Y en la bibliografía, pues lógicamente se usaron alguna información de un libro, se utilizaron algún link en internet para sacar información, entonces colóquenlo en la bibliografía como parte de los elementos que sirvan como respaldo de los datos que ustedes están argumentando dentro del proyecto. Y por último, los anexos. Aquí traten de colocar los documentos que ya obtuvieron. Si la empresa les dio formatos de reportes, pongan los formatos de reportes. Tal vez un archivo en Excel, pongan la captura de pantalla del archivo en Excel, tal vez son los formatos de reporte. Si les dio modelos de factura o formularios, por ejemplo, que ellos utilizan para llenar información, todos esos son anexos de su proyecto. Entonces colóquenlos aquí en la parte de los anexos. Toda la información que han obtenido externa de parte de la empresa que les ha servido para desarrollar la aplicación. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿En la semana de parciales? El sábado sábado tenemos el parcial. Bueno, esperaría que tuviéramos el parcial de móviles en ese sábado. Sábado 2. Antes de las elecciones. Sí, sábado 2. No. Sábado 9. Sábado 9. Sí, la otra semana. No, la otra semana todavía no. La siguiente semana son parciales. ¿Y cuándo se va a elecciones? Otra semana. ¿Qué rápido? Otra semana. Ahí nos van a mostrar otra vez otro sistema que no funcionó. ¿Al rato? Se supone, no sé, porque el que usaron en ese momento falló. ¿Y todavía están contando? No, ya terminaron. Ah, ya terminaron. Ya terminaron. Ya. ¿Cuándo fue que presentaron? El que presentaron anteriormente para el presidente, estuvo bueno, porque al mismo que iba dando. Pero falló, supuestamente, si volvieron. El de la vez pasada. Sí. Ese es tiempo que no se haga. Pues esa es la polémica. ¿Por qué no usar un sistema que ya funcionó? Y se paga por. Pagan por otro. O sea, básicamente paga por el desarrollo de otro software. Es que ahí es. O sea, yo nunca he estado con alguien que técnico directamente que esté dentro del tribunal, pero como cada vez cambian los magistrados y vienen otros nuevos, supongo que todos toman sus decisiones, como el presupuesto ahí está. Pero digo yo, la vez pasada yo me enteré que habían pagado como 6 millones, si no me equivoco, por el desarrollo de la aplicación, que iba a transmitir los datos de alcaldes y diputados. Y a la empresa le habían dado el 50% y habían pagado 3 millones de dólares. Y la empresa era una empresa fantasma. Fue una empresa fantasma. Pero imagínense, 6 millones de dólares. ¿Qué puedo hacer con 6 millones de dólares para contratar un buen equipo técnico que trabaja directamente en el Tribunal Supremo Electoral y que desde ahí se pueda sacar? Y si tienen problemas con la transmisión de datos, pagar auditorías externas. Si se paga una auditoría externa a una empresa externa que me permita validar los datos que están transmitiendo. Y de ahí hoy hay servicios en la nube. Y si el problema de los servicios en la nube es la seguridad, pues con 6 millones de dólares puedo comprar monstruos de servidores y tener mi propio data center. O sea, no sé. Algún día voy a conocer a alguien que sea del Tribunal Supremo Electoral y voy a preguntar por qué hacen eso. Si se dan cuenta, el 2024, el 2027 creo que son las próximas elecciones. Y va a haber otro sistema. Y otra empresa. Otros 6 millones de dólares. Sí, más que más. Así, porque ya por inflación. Pero bueno. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Hoy vamos a hablar de los métodos de recuperación de información, conocidos como métodos de intrusivo. Bien, en la clase, hace como 2 semanas, que estuvimos hablando, no, la clase pasada, la semana pasada estuvimos hablando de los métodos de recopilación de información, pero eran métodos interactivos. Y ahí tocamos el
el método de la encuesta y la entrevista, que es uno de los que más nos dan información porque interactuamos directamente con las personas con las cuales vamos a trabajar con la parte del sistema. Pero pues no es la única manera en la que yo puedo ir a extraer información, sino que existen también otros métodos conocidos como métodos no intrusivos, en los cuales nosotros podemos ir a recopilar datos sin necesidad de hablar directamente con las personas, sin necesidad de ir y a empezar a preguntarles directamente a ellos. Y a eso normalmente se le conocen como métodos no intrusivos. Uno de los métodos es la parte del muestreo. En ese caso el muestreo es un proceso que consiste en seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Parecería que este muestreo tendría que ver con personas, pero no es necesariamente personas las que vamos a tomar como muestras. Porque imagínense que nosotros queremos encontrar, digamos que el proyecto de software que nosotros vamos a desarrollar es encontrar un posible error que se esté generando en el proceso de facturación, porque probablemente, se me ocurre, al final del periodo contable no cuadran los números, hay una diferencia positiva o negativa entre los cortes. Entonces uno dice, ¿cómo hago para investigar dónde se encuentra el posible problema dentro de la aplicación? ¿Cuántas facturas puede emitir una empresa en un periodo fiscal? Estamos hablando de un año. Imagínense, por ejemplo, Superselectos. ¿Cuántas facturas? Estamos hablando de facturas, ahí incluye crédito fiscal, facturas de consumidor final e incluso los tickets que todavía se emiten. ¿Cuántos de esos elementos puede emitir en un año? Al día son un montón. Cantidad de gente que llega a comprar, incluso ahora al año. O sea, ¿cuántos documentos voy a tener disponibles para poderlos sacar? Yo tengo, por ejemplo, un cliente que es una farmacia, que ellos piden autorización para más o menos 100,000 tickets y normalmente están renovando, si no me equivoco, están renovando el permiso cada 6 meses más o menos. Eso significa que alrededor de en 6 meses están sacando o están emitiendo los 100,000 tickets. Si yo quiero, por ejemplo, buscar algún problema en todo ese proceso, pues tendría que, en teoría, examinar los 100,000 tickets. ¿Se imaginan qué gran problema estar ahí hoy haciendo todo ese proceso? Entonces se puede utilizar el proceso de muestreo, en donde lo que nosotros hacemos es sacar nada más una pequeña parte de toda esa cantidad de documentos, extraer nada más una pequeña parte de muestra para poder más o menos determinar dónde se puede encontrar el problema que nosotros andamos buscando. Acuérdense que la solución de un proyecto informático no necesariamente sea, en ese caso, el desarrollo de una aplicación, sino tal vez agregar una funcionalidad o incluso corregir problemas que se encuentran dentro de la aplicación como tal. Que esa pueda ser para lo que nosotros nos hayan contratado. Entonces, ¿cuál es la necesidad que nosotros tenemos para desarrollar una muestra dentro de una aplicación? Primero, reducir costo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en analizar, no digamos 100,000 documentos, o sea, hablemos de 1,000,000 de documentos? Si vamos a trabajar con facturas de una empresa muy grande, ¿cuánto tiempo nos va a llevar eso? Si lo hacemos en base a muestras, el tiempo va a ser mucho menos y por ende pues vamos a trabajar con menos personas y vamos a reducir costo. Entonces es una de las cosas interesantes que tiene que ver, o una de las razones por las cuales necesitamos utilizar este tipo de muestra. La otra es acelerar la recopilación de datos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando pasamos una encuesta. Si quisiéramos hacer una encuesta de toda la universidad, ¿cuántos alumnos tendrá la universidad? ¿Cuánto calculan ustedes que vienen aquí hoy con todo este tráfico y un montón de gente que hay? ¿Tienen idea? Nunca se han puesto a pensar cuánta gente vendrá, porque ahí incluimos todas las carreras, más, si no me equivoco, a esta hora hay clases de inglés, ¿sí o es más temprano? No, a esta hora hay clases de inglés, o sea que sí hay clases de inglés. Entonces, y esas clases de inglés también son alumnos activos dentro de la universidad. Entonces, imaginémonos que sean 10,000 alumnos por todos los que se encuentren dentro del campus de la universidad. O sea, estamos hablando de que si yo paso una encuesta, tendría que estar presente en todas las clases y pasarle a ese cuestionario a esas 10,000 personas. O sea, sería demasiada gente.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducirlo y sacar una encuesta mucho más pequeña. La pregunta es, ¿esas encuestas funcionan? ¿Los datos que tenemos ahí son muy apegados a la realidad o creen que no necesariamente nos dicen la realidad de lo que está pasando? Hay un pequeño margen de error, ¿okay? Pero normalmente son más apegadas un poco a la realidad. Por ejemplo, en el caso de hoy que ya vienen las elecciones, en el caso de las elecciones, la mayoría de encuestas en las diferentes elecciones que yo he visto, casi todas pegan. Cuando dice un partido va a ganar, pues se gana. Aunque el otro diga, no, las encuestas no dicen nada, o sea, el otro se excusa, pero por general siempre son así. Se inclinan, no sé si eso influye al final de cuentas, creo que parte de eso es un poco la publicidad que le hacen, no sé si influye, pero pues ayudan a determinar en ese caso cómo se encuentra. Las encuestas que se hacen, por ejemplo, en el caso nuestro, en el uso de los diferentes lenguajes de programación, ¿cuántos programadores en el mundo hay? Sin embargo, se toman pequeñas muestras de quienes utilizan cada uno de los software y de ahí se saca un estimado de cuál es el lenguaje que se encuentra en el top. Y por lo general siempre concuerda. Si tenemos ahí arriba que, por ejemplo, JavaScript está en el top, es por alguna razón, se justifica el por qué se encuentra ahí, entre otras cosas. Entonces, esa es una de las cosas interesantes. Mejora la efectividad y reduce en ese caso la parcialidad como elemento diferenciador. Hay ciertos procesos o pasos que nosotros debemos utilizar para diseñar en ese caso una muestra, para que podamos crear una muestra. Eso creo que lo vieron ustedes en estadísticas, si no me equivoco. En estadística lo vieron. ¿Se acuerdan? Yo no la llevé. Pero sí, se me recuerdo. No llegó estadística. No, porque tengo teoría. No, pero sí, no. Ustedes siguieron. Sí, ahí más o menos les enseñan cómo trabajar con diferentes muestras. En este caso aquí nada más las vamos a ir mencionando para que sepan cómo se hace. Pero pues básicamente primero lo que ustedes deben de hacer es determinar qué datos van a ser recopilados o descritos. Que ese es el primer paso. El analista de sistemas necesita un plan realista sobre lo que hará con los datos una vez que hayan sido recopilados. Se recopilan, almacenan y analizan datos irrelevantes, será un desperdicio de tiempo y de dinero. Ahí debemos de saber qué información es la que necesitamos obtener cuando vayamos a sacar, por ejemplo, un dato de una muestra en específica. Tenemos que tener claro qué es lo que necesito obtener o qué es lo que necesito sacar de esa muestra. Por eso es el primer paso. Luego debemos de determinar a qué población se va a tomar como muestra, o sea, qué datos son los que vamos a utilizar. Les decía, la muestra no está siempre enfocada hacia las personas, sino que pueda ser información propia de la empresa. Pueden ser facturas, los mismos logs que ustedes tienen en las bases de datos o en los sistemas operativos, también pueden ser muestras. O sea, los errores que se van generando me pueden servir como muestra para poder hacer algún tipo de análisis, para determinar, por ejemplo, con qué regularidad suceden esos errores, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte también del muestreo que nosotros podemos sacar. Así que no necesariamente tiene que ser, en este caso, una población de personas. Y luego debemos de pensar cómo voy a seleccionar de esa población completa el tipo de muestra que voy a sacar. Y hay varios procesos o varias maneras de poderlo hacer. Se puede utilizar 4 de los elementos principales para sacar una muestra. Están los de conveniencia, los intencional, está el método simple y está el método complejo. ¿Okay? Dentro de las muestras por conveniencia, estas generalmente son de tipo estrictas y no probabilísticas. Y en este caso, aquí les pone un ejemplo, dice, una muestra se podrá llamar por conveniencia si el analista de sistemas publica un aviso en la intranet que la compañía está pidiendo a todos los interesados en los nuevos informes del desempeño de venta asistir a una reunión. Si ustedes ponen un anuncio en donde diga aquellos que estén interesados en venir a una reunión para hablar sobre un tema en específico, pues esa es una muestra que normalmente se le conoce por conveniencia. ¿Quiénes van a llegar? Aquellos que tal vez estén interesados en el tema. Pero no significa necesariamente que los que estén interesados en el tema sepan lo que nosotros necesitamos. Pero puedan suceder, ¿okay? O sea, se les convoca a una reunión
a X o Y y va a llegar la persona que en ese caso está interesada. Entonces, eso normalmente es una muestra por conveniencia. Esta muestra, lógicamente, es fácil de atender, pero no es tan confiable. De ahí existe la muestra intencional, que se basa en este caso en juicios. En ese caso, en el juicio del analista. El analista de sistemas puede escoger un grupo de personas que le parezca conocedor e interesado del nuevo sistema de información. Es un criterio que vamos a tomar nosotros y nosotros somos los que vamos a decidir quiénes son las personas que probablemente puedan darnos esa información. Pero para que esto sea correcto, pues debemos de conocer la empresa. Probablemente si trabajamos dentro de la empresa como analistas, sepamos cuáles son las áreas en las que se desempeña cada persona y probablemente podamos seleccionar las adecuadas. Pero si nos acaban de contratar y somos, en ese caso, analistas externos, pues no vamos a conocerlos a todos. Ahí vamos a tener que seleccionar, digamos, una muestra de una manera distinta, principalmente si la cantidad de personas que vamos a utilizar son diferentes. Aquí es básicamente, se basa en criterios como el conocimiento y el interés del nuevo sistema, pero de igual manera sigue siendo no probabilística. De ahí se encuentra el muestreo intencional, que es moderadamente confiable, en donde se decide a través de una muestra aleatoria simple, en donde se necesita, por ejemplo, obtener una lista numerada de la población para asesorarse de que cada documento o persona de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionadas. Por lo general no es tan práctico y normalmente ese muestreo se realiza con documentos e informes. Pues tenemos una lista y aleatoriamente sacamos esa lista de datos que queremos analizar. Entre las muestras aleatorias hay varias maneras de sacarla. Está el muestreo sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. Y aquí hay una tablita que compara cada uno de ellos. Por ejemplo, el de conveniencia, que es el que acabamos de mencionar, es no probabilístico. El intencional es no probabilístico. El aleatorio simple es probabilístico. Y el complejo ya es un poquito más, digamos, más científico, porque se basa en algunas muestras que tienen que ver un poco con el sentido común y algunas fórmulas matemáticas. Entonces aquí vamos a encontrar una descripción de qué hace cada uno de ellos y cómo los podemos sacar. Por ejemplo, el muestreo probabilístico o muestreo sistemático, el analista podría, por ejemplo, escoger la enésima persona de una lista de empleados. Digamos que hay 100 empleados y yo voy a escoger todos los números 10. Es una manera aleatoria, no los conozco, es una manera aleatoria de sacar una muestra. Ahora, ¿es correcta? Pues con suerte probablemente sí, ¿verdad? Con suerte podríamos sacar información de esas personas que están justamente en esa posición. Y así hay, por ejemplo, una que es interesante, que es la que nosotros la dividimos por estratos o subpoblaciones, en donde, digamos, de todos los empleados los empezamos a clasificar, podría ser por departamentos, digamos, cada uno en su departamento o cada uno en su especialidad, y en base a eso podemos sacar una muestra de una persona por cada estrato, por ejemplo, por cada departamento. Esa es una manera también de sacar una muestra. Y está la otra, que es la estratificación por conglomerados, que esta se utiliza más que todo cuando tenemos la empresa es demasiado grande. Creo que, no sé si vieron el anuncio que hace poco, si no me equivoco, Superselectos abrió la sucursal número 102. O sea, tiene 102 sucursales en todo El Salvador. Imaginemos que vamos a hacer algo para el Superselectos, pues si quisiéramos tomar en cuenta las 102 sucursales, tendríamos que visitar todas esas sucursales en todo el país. Y en teoría cada sucursal funciona igual. En teoría, porque en la práctica no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, la del Metrocentro algunas veces tiene una cosa que no tiene la del centro o que no tiene la del Selecto Colón, hasta los precios a veces cambian. ¿Okay? Pero en teoría, si funcionan iguales, entonces yo podría escoger cualquiera de esas 102 sucursales y tomarla como referencia para no visitarlas todas. Aunque en la práctica, pues eso es un poco complicado por el hecho de que las sucursales cada una tiene sus propias características como tal. Luego, después de eso, pues debemos de decidir el tamaño de la muestra.
ahí sí hay que seguir en este caso un proceso como determinar el atributo, localizar la base de informes, examinarlos, tomar la decisión y luego posteriormente hacer el cálculo. Por aquí les pongo uno de los métodos que se utiliza, no sé si se recuerdan de ese nivel de confianza, los que vieron estadística. Había no me recuerdo que era una gráfica que es de un elefante. Entonces de ahí se toma ese famoso nivel de confianza, que es el número de error que pueda dar en este caso, el número de confianza que pueda tener en este caso la muestra que nosotros vayamos a sacar. Y aquí hay un ejemplo para que lo tengan en cuenta. No les voy a sacar en un examen que me saquen la muestra en base a estos números, porque no estamos viendo estadística. ¿Okay? No es la idea de que recordemos que es estadística. Pero como analista de sistemas, en algún punto donde yo tenga que sacar alguna muestra, tengo que saber acerca de cómo se hace ese proceso. Entonces tienen que ir a recordar ahí en los libros de estadística cómo hicieron para sacar ese tipo de información. ¿Cómo podemos determinar el tamaño de la muestra al entrevistar? Que eso es más curioso, porque en este caso, por ejemplo, las muestras acá que usamos puede ser sobre un grupo de documentos, sobre un grupo de archivos que tenemos en la computadora, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacerlo para sacarlo al momento de entrevistar? Que es una manera un poco más difícil. Ahí no hay una fórmula mágica que nos ayude a nosotros como sistemas para establecer el tamaño de la muestra, entrevistar. Normalmente lo que hacemos nosotros es determinar la cantidad de personas que debemos entrevistar de acuerdo a ciertos criterios propios que nosotros vamos a tomar en cuenta. Pero normalmente no lo hacemos así. El otro método que utilizamos para extraer información es la investigación. Vamos a convertir en investigadores. ¿Saben quién es él? Sherlock Holmes. ¿Ya lo han escuchado? Una famosa obra literaria de un investigador llamado Sherlock Holmes. ¿Y el ayudante cómo se llamaba? ¿Cómo? Watson. ¿Qué es lo que hacía Sherlock Holmes? La novela es fantasiosa y las películas todavía más fantasiosas. Era un observador que a pequeños detalles que ciertas personas no podían observar, él podía deducir algunas cosas y pues en este caso solucionar un crimen. Nosotros no vamos a ir a la empresa con una lupa y vestido de Sherlock Holmes, pero sí es muy interesante ser investigadores en el sentido de que debemos de ir a la empresa y empezar a indagar información del funcionamiento propio que tiene, e incluso por ejemplo si es algún problema en los sistemas que se están generando, pues debemos de ir a investigar la fuente, dónde es que se origina ese problema, y eso es más que una habilidad. O sea, debemos de ir y tomarnos el tiempo de empezar a ver aquellas pequeñas cosas que probablemente otras personas no ven. Incluso en el proceso de automatización, si vamos a crear un sistema desde cero, la parte de investigación influye mucho, porque nosotros podemos ir a la empresa y empezar a investigar, por ejemplo, cuáles son los procesos que vamos a automatizar, y probablemente de ahí deducir si estos procesos se pueden cambiar, si la empresa en algún punto está realizando procesos de más que podían reducirse de alguna manera. Entonces ese es un proceso de investigación que normalmente nosotros podemos realizar. Ustedes, dice, deben de entender la organización y sus requerimientos de información, y es importante que examine los diferentes tipos de datos reales que ofrece la información no disponible a través de ningún otro método de recopilación de datos. O sea, debemos de ir y analizar esos datos. Para eso vamos a hacer análisis de documentos cuantitativos. Eso a veces es engorroso porque pues hay que ir y, por ejemplo, examinar informes usados para la toma de decisiones. ¿Okay? Algún tipo de informe que la empresa tenga que le sirva para, por ejemplo, tomar decisiones de qué productos comprar. Hay empresas, por decirles algo, las farmacias, cómo hacen para tomar de referencia cuándo comprar un medicamento o cuándo no. Cuál es el producto que está próximo a vencer y que hay que sustituirlo. Eso probablemente se sacan a través de informes que tienen que ver con la toma de decisiones. Entonces, esos tipos de informes debemos de irlos a analizar o a revisar para poder en alguna medida sacar algún tipo de dato que nos pueda tomar como referencia. Informes de desempeño. ¿Han visto cómo hacen para medir el desempeño de las personas que trabajan en maquilas?
Normalmente a ellos, como es un proceso automatizado, o sea, la idea de poner a la gente y especializarla es que cada vez se hagan más efectivos. Entonces ellos tienen, digamos, un punto de medición más alto de lo que una persona especializada puede, por ejemplo, pegar cierta cantidad de cuellos en un día. Esa es su especialidad, solo pegar cuellos. Entonces tienen ese punto más alto. Y a partir de ahí tienen medidas de desempeño. Y cada persona, por ejemplo, lo que hacen es decir, a esta persona hoy pegó 100 cuellos, la otra pegó 125. Entonces, ¿quiénes sobrepasan el nivel óptimo y quiénes están abajo del nivel óptimo? Y ahí evalúan, por ejemplo, que el que está abajo puede hacer que porque sea nuevo o porque tenga algún problema, faltó demasiado, no sé, o cualquier cosa, se levantó demasiado de su puesto. Esos son informes de desempeño. ¿Cómo hacen? Nosotros trabajamos, hace años trabajamos en una empresa donde el supervisor nuestro hacía un informe de desempeño de todas las tareas que nosotros se nos habían asignado durante todo el año. Y como recompensa es, si ustedes en el informe, si por ejemplo el empleado en su informe de desempeño sacaba 10, digamos como unidad de medida, le daban otro aguinaldo más. Esa empresa era buenísima porque pagaban al final del año, el aguinaldo era el 100%, independientemente de cuánto tuviera de trabajar. Ustedes saben que, por ejemplo, el aguinaldo, dependiendo de lo que tengan de trabajar, si tiene de 1 a 3 años, le dan 15 días, si tiene de 3 a 10 años, le dan 19 días, y si tiene 10 años en adelante, creo que le dan 22 días. Pero esa empresa no, es 100% para todos, era un sueldo completo al final del año. Así que el que tenía buen sueldo tenía 2 sueldos. Y adicional a eso estaba el informe de desempeño, que lo que hacía es decir, por ejemplo, durante el año, nosotros éramos una empresa de servicios educativos. Entonces nos medían, por ejemplo, si los alumnos se habían quejado de nosotros, si habíamos presentado los documentos a tiempo, entre otras cosas. Entonces, si nos ponía 10 el evaluador, nos daban otro sueldo. O sea, que el que sacaba 10 podía tener 3 sueldos en diciembre. Y si no, en proporción, el que se sacaba 9, pues tenía el 90% de su sueldo y así sucesivamente, pero había un límite. Creo que el que se sacaba de 7 hacia abajo ya no le daban nada, pero el que sacaba de 7 hacia arriba le daban proporcionalmente lo que había hecho dentro de su desempeño. El que sacaba de 6 para abajo era el que estaba preocupado, se lo podían despedir. Pero ese, por ejemplo, son informes de desempeño donde nos medían, por ejemplo, qué tanto nosotros habíamos cumplido con las tareas. Incluso ahí se podía medir aquellos que habían dado un extra, que habían personas que eran un tanto más proactivas y decían, bueno, yo adicional a mis tareas, pues hice otras cosas que no correspondían. Entonces estaba medido. Y están los registros que proporcionan ese tipo de información, que son, en este caso, lo que podemos encontrar, errores en cifras o sumas totales, buscar oportunidades para mejorar el diseño del formulario de registro, observar el número y el tipo de transacciones, buscar puntos donde la computadora pueda simplificar el trabajo, por ejemplo, de decir cálculos y otra manipulación de datos. Esto de errores en cifra es bien común. Cuando uno, por ejemplo, hace un sistema, le voy a dar un ejemplo. Cuando uno crea un sistema, en ocasiones se le va por alto, por alguna razón, que en algún momento dado, algún campo puede almacenar un valor nulo, por ejemplo, en la base de datos. Y si ese campo almacena un valor nulo, al momento de hacer la suma, probablemente el resultado que obtengamos sea un nulo, que podría ser para nosotros, por ejemplo, un 0. Si eso equivale a ventas totales, si en el día se dieron 1 o 2 valores nulos, puede hacer que al final del día el total esté modificado o no sea el correcto, de acuerdo a lo que nosotros hemos generado. Porque en alguna factura un artículo fue como nulo, pero vendimos 3. Entonces, esos informes que nos dan, por ejemplo, ese tipo de valores, pueden generar totales o cifras con errores. Y esos tenemos que analizarlos y encontrar la fuente en donde se produce ese problema. Y, lógicamente, tratar de corregirlo. Pero es bien común en algunas ocasiones. Nosotros, por ejemplo, cuando sucede eso, pues vamos a la empresa y decimos, bueno, comprobemos, saquemos todas las facturas físicas que se emitieron en el día, sumémoslas en mono hacia patita o en una hoja de Excel y ahora comparamos el total que nos da esto con lo que da el sistema.
Si no nos da el total, pues entonces empezamos a buscar en cuál de todas las facturas es que se generó el error. De ahí podemos empezar a investigar hasta dónde se encuentra el origen. Pero eso lo vamos a encontrar normalmente en documentos. Por eso los documentos físicos son importantísimos para poder localizar esos errores. También vamos a encontrar formularios de captura de datos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, los formularios que utilizan para contratar personal. Normalmente le dicen, mire, llenen su formulario de solicitud de empleo. Esos algunas veces nos pueden servir a nosotros como dato. Los formularios que utilizan para las empresas que emiten crédito fiscal, donde un cliente se registra como contribuyente, también pueden ser utilizados como fuentes para poder encontrar posibles errores. Hoy de hecho es un poco más delicado eso, porque por ejemplo los documentos de los créditos fiscales y todos los documentos que emitimos en Hacienda están vinculados con el número de registro fiscal. Entonces si yo me equivoco en un número, puedo estar asociando ese crédito fiscal a otra persona y ahí pues me puede generar inconveniente. O si doy por ejemplo un número de DUI erróneo, puedo estar asociando esa factura a otra persona. Y si después Hacienda fiscaliza, pues ahí puede encontrar posibles causas de lo que ustedes pueden saber, posible lavado de dinero, entre otras cosas. Entonces por eso esos datos son como muy delicados. De ahí vienen los documentos cualitativos. En ese caso, esos documentos cualitativos ya examinamos no solamente cantidades y cifras como los que podemos encontrar acá, sino que ya son documentos externos que tienen, digamos, información probablemente no vinculada directamente con el sistema. Incluyen, por ejemplo, mensajes de correo electrónico, memorandos, carteles en tableros de anuncios y en las áreas de negocio, páginas web, manuales y procedimientos y manuales de políticas. Incluso a veces, esto sí es útil, los manuales de políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos es delicadísimo hacer cobros de tarjetas de crédito en un sistema si no hay, por ejemplo, reglamentos establecidos para salvaguardar la información de las personas. O sea, ya es prohibido, si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema X cualquiera que cobre tarjetas de crédito, es penado incluso por la ley que los números de tarjeta de crédito se guarden en la base de datos. Ustedes no pueden conservar valores de tarjetas de crédito en sus bases de datos. Todo tiene que estar vinculado a un tercero, que en este caso son las famosas pasarelas de pago. Ellos son los encargados de manipular esa información. Pero uno físicamente no puede solicitar en sus sistemas datos de tarjetas de crédito y guardarlos, incluso en formato plano. Imagínense el número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el código de verificación en formato plano en una base de datos. Es un gran problema porque si hackean la base de datos, pues imaginan cuánta información pueden extraer o qué datos podemos encontrar. Así que allá es sumamente prohibido. Y normalmente en los manuales o políticas de las empresas se deben de establecer ese tipo de restricciones. Tanto para los software o cualquier cosa, ahí se debe de indicar esa información. Si no las tenemos y nos cae una auditoría, pues lógicamente vamos a tener serias multas. En estos documentos vamos a examinar, por ejemplo, metáforas claves u orientadoras. Vamos a buscar la mentalidad de los internos contra externos, de nosotros contra ellos. ¿Han visto, por ejemplo, que los memorandos a veces son bien... ¿Han visto memorandos en la empresa alguna vez? Hay algunos jefes que son así como... usan palabras muy bonitas para pedir alguna cosa a los empleados. Y hay otros que son bien tajantes y decir, si usted no hace tal cosa, será despedido, multado o lo que sea. Entonces, normalmente, por ejemplo, las empresas siempre tienen una pizarra, así como los murales que había en los colegios, en las escuelas, y ponen los memorandos para que la gente las empiece a leer. Entonces, con eso tratan de informar. Y, por ejemplo, si hay alguna cosa que se haya publicado y que tenga que ver, en este caso, con los procedimientos que se realizan para la elaboración de algún tipo de documento, y alguien no lo leyó o ese memorando no se publicó, pues de ahí nosotros podemos partir que se puede encontrar ese error. Lista de términos que caracterizan lo bueno y lo malo que aparecen repetidamente en los documentos, mensajes y gráficos significativos colocados en áreas comunes, etc. Eso básicamente se hace en el examen de documentos, pero cualitativo, donde no hay números.
Tipos de documentos a observar son carteles o pancartas, sitios web corporativos, manuales y manuales de política. Luego está el otro método, que es la observación del comportamiento del tomador de decisiones. ¿Por qué debemos de pensar y analizar el comportamiento de quien toma las decisiones? Pues uno, porque él nos va a pagar. ¿Okay? El tomador de decisiones, digamos, si es en este caso el dueño de la empresa, pues debemos de saber, uno, si él va a aprobar probablemente la cotización que nosotros le enviemos, y dos, si también está dispuesto a ser parte del cambio que implica el desarrollo de una nueva aplicación. Entonces hay muchas cosas que debemos de considerar en la toma de decisiones, y en ese caso analizar a la persona que hace ese proceso, que es el tomador de decisiones. ¿Qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar su entorno físico. Normalmente aquí pues no le vamos a decir, mire, lo voy a observar, sino que nosotros directamente ya sabemos que, por ejemplo, en visitas a empresa debemos de percatarnos de todas esas cosas. Ahí debemos de observar las actividades de la toma de decisiones de un gerente típico, que básicamente lo que nosotros debemos de considerar. Observar en ese caso su entorno físico, y en ese entorno físico hay un método que se llama Stroke, en donde nosotros analizamos diferentes elementos, que son los que se encuentran acá. ¿Qué son los elementos que analizamos? Número uno, la ubicación de la oficina. Por ejemplo, en las plantas, en una de las empresas que nosotros hemos visitado, que son como plantas, como maquilas, hay algunas que la oficina del gerente de producción, que es el encargado de la planta, se encuentra al centro de la planta. O sea, él está al centro. Y desde el centro él puede observar sin ningún problema a todos los operarios. Incluso algunos lo ponen al centro y un poquito alto para poder observar a todos los que están ahí. Es probablemente una persona que le interesa saber cómo están trabajando sus operarios. Pero hay otras que nos hemos encontrado que la oficina está en una esquina, por ahí aislado, y para poder tener una entrevista con él, pues hay que meterse por un montón de agujeros o de un laberinto completo para poder llegar al lugar donde se encuentra. Entonces, eso tiene que ver mucho con, en ese caso, el tomador de decisiones. ¿Quién tiene la oficina de la esquina? Por ejemplo, los tomadores de decisiones importantes están dispersos en diferentes pisos. Hay, por ejemplo, en algunas empresas donde la parte administrativa está en un área y toda la parte operativa en otra área distinta. Pero, por ejemplo, si el que toma las decisiones en la parte operativa se encuentra aislado, entonces él no va a estar pendiente de las cosas que están sucediendo en el área operativa. Entonces hay empresas que mejor deciden ubicar las oficinas en puntos estratégicos para tener, en este caso, al tomador de decisiones lo más cerca posible. La otra es la colocación del escritorio. La colocación del escritorio favorece la comunicación, o la colocación del escritorio demuestra autoridad. ¿Cómo consideran ustedes a una persona que llegan a una oficina y él está en su escritorio? Normalmente los escritorios del gerente, por ejemplo, el dueño de la empresa, son grandes escritorios con su computadora. Él está enfrente y lo sienta a ustedes enfrente de ustedes. ¿Qué creen que identifica eso? Ustedes normalmente lo hacen así, ¿no? La persona que llega lo sientan enfrente. Pero hay algunos, nos podemos encontrar con algunos que le dicen, mire, siéntese aquí a la par y le voy a mostrar toda la información. O sea, algunos le dicen, le voy a mostrar los datos, siéntese enfrente y aquí están todos los datos y se los muestran. Entonces, pero hay otros que no le dicen, no, siéntese aquí a la par, o incluso nos hemos encontrado con algunos que le dicen, mire, voy a sentar yo a la par aquí, usted siéntese en mi escritorio, en mi silla, y ahí está la computadora para que empecemos a revisar. Entonces, eso en alguna medida, algunos lo que quieren dar es el sentido de demostrar autoridad. O sea, si yo estoy acá, en este lado, pues yo soy el dueño, el jefe, y usted va a ser, si voy a contratar sus servicios, pues va a ser como mi empleado. Entonces, para que sepa quién tiene, en este caso, la jerarquía. Nosotros nos hemos encontrado oficinas, por ejemplo, en donde el escritorio es así grande, pero a la par tienen como una sala de recepción. Entonces el jefe lo que hace es que se para un poco y le dice, vamos a tener una reunión, bueno, agarro mi tablet, mi laptop, lo que sea,
Me siento en la sala donde todos son iguales y ahí empezamos a conversar. ¿Okay? Entonces, eso demuestra un poco, digamos, el criterio que él tiene para poder decir si él impone autoridad o no. Hay mucha gente que le gusta eso, que sepan que él es el jefe. Y hay otros que pues, es igual. Teníamos un gerente en una empresa, un gerente que su oficina era ¿cómo le dijera? La peor de todas. O sea, era un cuartito, quizás más o menos como de aquí a allá, cuadrado. Solamente tenía su escritorio, era de los más baratos quizás. Era un escritorio de esos que la parte de arriba es color madera y sus 3 gavetas, o sea, de los más básicos. Y donde tenía la computadora, pues era un mueble de computadora, de esos que arriba le ponen usted la impresora y abajo tiene y sacaban el teclado así. Y era el gerente de la empresa. Y si íbamos a visitar a la gerente de exportaciones, por ejemplo, pues la gerente de exportaciones sí tenía su oficina muy grande, él ni siquiera tenía su propio aire acondicionado, él estaba compartido con la oficina de lavar. La de exportaciones tenía su propio escritorio con todo bien diseñado y su propio aire acondicionado. Pero pues así era él. No quería dar ese sentido de que era el dueño. Pues ahí estaba aislado, tomaba decisiones y todo, pero pues no se preocupaba por esa parte. Y nos hemos encontrado con empresas que sí, su oficina debe ser la mejor, el escritorio con toda esta parte de arriba de vidrio y todo decorado, etc. El equipo físico, en ese caso el tomador de decisiones, prefiere recopilar la información y almacenar la información personalmente, o el área de almacenamiento es grande o pequeña. En ese caso, no sé si se han dado cuenta que hay lugares donde uno llega que está la oficina y a la par tiene un gran archivador. Ahí están todos los papeles. Entonces hay gente que prefiere tener toda la información ahí a la par para rápidamente poderla extraer, o hay quienes que tienen un lugar específico donde van a almacenar los datos y si requieren algo pues mandan a llamar a alguien para que les pueda sacar la información que necesitan. Entonces eso tiene que ver un poco con la parte del equipo físico que pueda tener en este caso el tomador de decisiones. Incluso el área de almacenamiento, si es grande o pequeña, aunque eso ahora ya va a desaparecer. En teoría, en la práctica todavía no se da, pero en teoría la facturación electrónica lo que pretende es dejar de imprimir tanto papel. Si ustedes le preguntan, creo que Hacienda obliga a las empresas a tener almacenados 5 años sus registros de movimientos. Entonces, si digamos hay un inconveniente o le encontraron un inconveniente 2 años atrás de algún problema en su facturación, pues tiene que tener los documentos fiscales que amparen esos movimientos, facturas de compras o de ventas, de balances y todo lo que sea. Por eso van a haber empresas que contratan o alquilan bodegas para almacenar sus documentos, porque obligatoriamente la ley lo hace. Pero actualmente se supone que eso ya no va a ser así. Se supone que con la facturación electrónica ya no va a ser necesario tener esos grandes archivadores, sino que en teoría ahora la obligación es mantener siempre 5 años de información fiscal, pero almacenado en medio de almacenamiento virtual. En ese caso la nube, puede ser un servidor, pero lo más esencial que esté siempre salvaguardado y que no se pierda. Es obligación de él, aunque lo tenga Hacienda. La otra son los accesorios. Aquí es interesante ver si cuando ustedes llegan, la persona con la que se van a entrevistar utiliza una PC. Si no tiene computadora, ¿qué creen que pasaría? ¿O qué idea le daría? Digamos, ese que le va a contratar un sistema, pero cuando ustedes llegan a su oficina no hay computadora. Puede ser que sea resistente al daño, que sea acostumbrado a lo tradicional. Que normalmente esté acostumbrado a lo tradicional. Que todavía incluso le tengan miedo al uso de computadora. Y ahí es un complicadísimo porque pues si él no está dispuesto a utilizar ese tipo de equipo, pues cómo va a verificar realmente que las cosas van trabajando de buena manera. El problema es que ahora ya no va a ser opcional, sino que es obligatorio. O sea, las empresas van a tener que adquirir equipo informático para poder llevar su registro.
ya no es opcional. Entonces las personas van a tener que, en ese caso, utilizar ese tipo de equipo. Hay gente que encender una computadora le da miedo. O sea, mire, si la enciendo y me aparece algo por ahí que no tiene nada que ver, y ¿cómo hago? ¿La apago o qué hago? ¿La puedo arruinar? Cosas como esas. Entonces debemos de considerar esa parte. Incluso si esta persona utiliza computadoras portátiles o de bolsillo, o utiliza en ese caso, por ejemplo, celulares. Yo tenía un jefe hace años que él cada año cambiaba su computadora. Él me decía, cada año me decía, vamos a cambiar de computadora, y me mandaba a cotizar y me decía, quiero la máquina, pero la que sea más rápida. O sea, no le gustaba eso de doy clic y espero. Eso era fatal para él. O sea, él quería que pues, la computadora se encendiera y rápidamente estuviera cargando. Y eso fue hace, imagínense, por el 2010 más o menos, cuando las computadoras todavía no tenían discos de estado sólido, ni nada por el estilo. Pero él quería que la encendiera rapidísimo, ya cuando estuviese cargada, pues empezar a hacer clic en cualquier parte y no se quedara esperando. Entonces cada año la renovaba y me decía, busquemos la computadora con lo último que tengamos en tecnología, la mayor cantidad de memoria que pueda soportar. No quiero tener problemas de espacio de disco, ni que mi máquina sea lenta. El monitor debe ser grande, entre otras cosas. Hoy, un cliente que tenemos en Estados Unidos, él siempre, como él está en Estados Unidos, no me puede llevar a la oficina para mostrármelo, pero siempre me manda fotos cuando cambia equipo. Y me dice, este es mi nuevo monitor. El año pasado me mandó la foto de un monitor. Es un monitor curvo, pero no sé de cuántas pulgadas. Pero la cosa es que, digamos que le ocupaba todo el escritorio. Y me decía, este es mi monitor, me decía. Solo me dice, le voy a pedir allá en El Salvador que te compren uno de estos. Jamás me lo mandó a comprar, pero me dijo que sí. Y me mostraba todo lo que podía hacer. Aquí puedo tener todas las ventanas que quiera, me decía, me ponía todas las ventanas. Entonces, alguien que usa la tecnología, él tiene su iPhone, su iPad, en computadoras no tiene Mac, sino que utiliza Windows, raro, pero utiliza Windows, y en el caso, pues como les digo, tiene que ser grandísimo. O sea, aquí me cabe todo lo que yo necesito. Entonces, esa gente normalmente no es apática a la tecnología, siempre está en constante cambio. Igual con los dispositivos móviles, siempre dicen, necesito tener el último teléfono primero porque están actualizados. O sea, había uno de ellos que cuando se iba de vacaciones decía, yo necesito tener lo último en tecnología porque cuando estoy de vacaciones en la playa o donde sea, pues saco mi iPad y desde mi iPad estoy viendo lo que está pasando en la fábrica. Era parte de su personalidad. Pero eso nos ayuda a pensar que esa persona le gusta la tecnología. Por el contrario, si nos encontramos con alguien con una máquina vieja, pues es alguien que le gusta conservar las cosas o hasta que se terminen, hasta que se arruinen, las cambian. La otra son las fuentes externas de información. El tomador de decisiones obtiene mucha información de fuentes externas, tales como revistas especializadas o la web. De ahí tiene que ver, por ejemplo, si ustedes llegan y tal vez encuentran en la oficina el periódico, por ejemplo, aunque ahora ya casi no. Bueno, la gente mayor sí todavía compra el periódico, pero digamos que los gerentes nuevos no utilizan tanto el periódico. Pero sí debemos de pensar si lee revistas, por ejemplo, si está suscrito a algún tipo de tecnología que le permita estar informado, no solo sobre tecnología, sino que también sobre su negocio como tal. Acuérdense que las empresas normalmente, o los gerentes de las empresas normalmente se están actualizando para poder mejorar en alguna medida los procesos internos que tienen dentro de ella misma. Entonces, es importante considerarlo. Nosotros tuvimos una empresa que nos pidió crear una aplicación que estuviera mostrando información de la bolsa de valores en la aplicación con respecto al negocio. Ellos se encargaban de vender productos para la producción de granos básicos como el café, el maíz. Entonces lo que querían es que los clientes tuvieran en su aplicación información de la bolsa de valores, de a qué precio estaba, por ejemplo, el maíz, a qué precio estaba el frijol, a qué precio estaba el café en la bolsa de valores, para pues estar sacando esos datos, que son fuentes de información que ellos utilizan para ver cómo se mueve el mercado. Entonces, esos son fuentes externas de datos.
que al tomador de decisiones le pueden servir. La otra es la iluminación y el color de la oficina. ¿Han oído acerca de las teorías del color? Dicen que hay ciertos colores que influyen en el estado de ánimo de las personas. Se supone que si ustedes llegan, por ejemplo, a un lugar donde, digamos, todo el cuarto está pintado de gris o negro, no sé, eso influye en su estado de ánimo. Pero por el contrario, si llegan a un lugar donde hay muchos colores vivos, entonces también eso ayuda a que ustedes se motiven. No sé si han visto, por ejemplo, las aulas de los niños en las escuelas. No las van a ver pintadas de color negro o de color gris. Hay muñequitos de todos colores en todas partes, porque eso tiene que ver un poco con la teoría del color. Y la otra es la iluminación. En un lugar donde no hay demasiada iluminación, pues lógicamente, a no ser que el trabajo lo requiera, pues las personas probablemente se sientan menos motivadas o les perjudique un poco más la vista, entre otras cosas. Entonces, en ese caso dice, ¿la iluminación es propicia para un trabajo detallado o es más apropiado por la configuración casual? Y los colores son cálidos y llamativos. Hay gente que le gusta poner colores muy llamativos, principalmente para sentir como el ambiente un poco más fresco. Entonces, eso también ayuda a ayuda a tener una idea de cómo es, en ese caso, la personalidad del tomador de decisiones. Y el último es la vestimenta. ¿Creen que la forma de vestir influye mucho? ¿Actualmente? Sí, actualmente, porque ¿creen que influye mucho? Pero han visto, por ejemplo, en Mark Zuckerberg, cómo llega Mark Zuckerberg a las presentaciones, a las charlas. Ustedes lo van a ver en jeans y una camisa. ¿Perdón? Una camisa gris. Sport. En tenis. Normalmente en tenis. Y pues es Mark Zuckerberg. Él no tiene que llegar de saco y corbata. Elon Musk. Es Elon Musk. En el caso de los de Google, no recuerdo cómo se llama. Solo Bill Gates, más o menos. ¿Perdón? Solo Bill Gates. Pero es que en la época donde Bill Gates empezó a reinar, no era tan común que los altos rangos de esas empresas llegaran vestidos así. Eso ha sido como una tendencia en los últimos años. Pero antes sí, ustedes iban, por ejemplo, a una empresa o a una presentación de algún expositor cualquiera y normalmente el expositor llegaba muy presentado, porque pues así era la ocasión. Era un máster en no sé qué, graduado en no sé dónde, tenía un doctorado en no sé qué, pues llegaba como tal. Pero ahora, digamos que eso ha cambiado un poco y es un poco más flexible, pero tiene que ver mucho con, digamos, el nivel que la persona tenga o el rango que esa persona tenga a nivel técnico y en el área en la que se mueve. Si nosotros ya vemos que va a venir Mark Zuckerberg, no lo vamos a esperar en saco y corbata. Sería raro quizás verlo así. Creo que la única vez que llegó así fue cuando estuvo en juicio en los Estados Unidos, pero ahí creo que lo obligaron. Ahí sí no podía llegar de otra manera por el lugar donde se encontraba. Fue la única vez que lo vimos como bien, pero dicen que había llegado un doble o un robot o algo así, o que se miraba raro. Pero de ir por lo demás, pues como les digo, es su rango. Pero de lo contrario, en la parte del tomador de decisiones, quizás la vestimenta, la forma en cómo se visten, determina un poco el tipo de personalidad que él quiere mostrar. Y mucho tiene que ver eso con digamos, el lugar donde se encuentran, porque por ejemplo, nosotros teníamos un señor que en la fábrica, en el lugar donde trabajaba, no es mentira, llegaba en pijamas, así literalmente, llegaba en pijamas. O sea, cuando nosotros lo veíamos, algunas veces llegaba en jeans, con chores cortos y en centro, ¿sí? Llegaba a la fábrica. Yo la primera vez que lo vi, porque pues yo llegué a la empresa y yo tuve una entrevista con el gerente general, que era diferente, pero cuando lo vi entrar, ¿quién será? Me pareció raro y él se movía en toda la fábrica bien natural.
llegaba, básicamente trabajaba mucho en la parte de diseño y en la parte de donde se hacen los patrones y donde están las telas, pues entraba y nadie decía nada. Y por curiosidad le pregunté, ¿y quién eres? El dueño de la empresa. Yo no digo nada, pero pues, cuando lo ve no se imagina realmente que sea el dueño. Pero ese señor, como era el dueño de la empresa y él el que se encargaba de la parte de diseño y era el que se encargaba también de vender en Estados Unidos, pues si ustedes lo comparaban, cómo se vestía en Estados Unidos era totalmente distinto. O sea, ya llegaba con una forma diferente porque él decía, ya tengo que hacer presencia con mis clientes. O sea, yo no puedo llegar con mis clientes en jeans, con una camisa con tenis y una camisa semiformal. Allá llegaba muy presentable, porque llegaba a vender. Entonces tenía que dar una imagen de marca. Entonces, eso tiene que ver mucho. Sin embargo, por ejemplo, aquí, el que era gerente general, él sí llegaba de saco, corbata o lo que sea, llegaba ya a la empresa para estar presente, porque él, aquí en El Salvador tenía relación con los proveedores, con digamos toda la parte logística que manejaba dentro de la empresa. Él era el encargado, entonces tenía que dar una imagen diferente, pero el otro no. Entonces, por eso es importante. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, pues normalmente tratamos de ir lo mejor presentado posible. Una vez fuimos a una convención en San Salvador donde presentaron una aplicación, y me recuerdo de esa porque fue famosa, fue medio famosa aquí, se llamaba Monopoly, algo así, no sé si alguna vez la escucharon. El Monopoly ya lo han jugado, pues ese era Monopoly, que era como el mismo Monopolio pero con personajes de El Salvador. Entonces ahí estaba la Tenchis, estaba Cocolito y todos los personajes famosos de aquí de El Salvador, y con eso se jugaba. Fue hace bastante, pero llegó el presentador, llegó a mostrar la aplicación y a hablar, que era en teoría era como el dueño de la empresa. Y cuando lo vimos, igual, presentado de saco y corbata y toda la cosa. Y luego se apartó de la presentación y se fue con un grupo, y ahí logramos identificar quiénes eran los programadores. Porque ahí estaban los programadores, pero todos los programadores iban, bueno, la mayoría iba con camisa negra de fuera, con jeans y con tenis. Y digo, pues esos son los programadores. Y nos acercamos porque nosotros nos interesaba conocer un poco cómo funcionaba la aplicación. Y ya nos dijo el que presentó, sí, esa fue mi idea, yo soy el que pensó en todo el proceso del producto, pero pues ellos son los que hicieron la aplicación como tal. Entonces, para que tengan una idea, cuando uno ve la imagen, uno más o menos se hace la idea de cómo o quién es el que está tomando en ese caso esa parte de la toma de decisiones. ¿Preguntas? Aquí más o menos les explica cómo funciona cada uno de esos elementos. Bien, esa es parte de los métodos que utilizamos, pero que básicamente nos sirven a nosotros nada más para ir tomando referencia de algunos datos de la empresa y no necesariamente interactuamos. O sea, nosotros cuando llegamos, por ejemplo, el observar la ubicación de la oficina, el verificar cómo está iluminada, qué colores tiene, pues no lo vamos a preguntar. Es una habilidad nuestra que debemos de desarrollar, de poder percatarnos de todos esos elementos, porque a partir de ahí, pues lógicamente vamos a entender muy bien cómo es la persona que va a tomar en ese caso las decisiones. Había, por ejemplo, una persona que nosotros entrevistamos una vez, que tenía un teléfono, no sé si se acuerdan de unos Motorola que eran plegables, eran famosos en aquel entonces, viejísimos. Cuando nosotros llegamos, de esos modelos ya no servían, y curiosamente el día que llegamos le falló. Y nos dicen, mire, lo tradicional, ¿verdad? Usted es informático, ha de saber cómo se reparan estas cositas. Ya no me funciona y no sé qué. Entonces, de hecho lo revisamos y ya el teléfono ya estaba muy viejo y no funcionaba. Y nos dijo, ¿y dónde puedo conseguir un igual? Y le digo, pero mire, ¿por qué no compra un teléfono inteligente? Le va a ser más fácil de manejarlo y le va a llevar otras cosas. No, quiero un igual. No es mentira, lo mandó a traer a Estados Unidos.
dijo que lo compraran en Estados Unidos y que se lo trajeran porque pues no se iba a acostumbrar a otro teléfono. Y así fue. Entonces, desde ahí nosotros pensamos, lo que nosotros no le vamos a proponer, no creo que le suene tanto. Tuvimos que buscar otras personas involucradas dentro de la empresa para tratar de convencerlo. Porque ya, pues si le hablábamos, mire, si mejoramos con un sistema y cambiamos estos aspectos, le va a ayudar a tal cosa, pero tiene que invertir. Con el hecho de decirle tiene que invertir y comprar algo más caro, ya no le va a gustar. Entonces, eso nos, como les digo, el proceso de observación nos ayuda mucho para saber en alguna medida cómo esa persona va a tomar las nuevas propuestas que nosotros le vamos a llevar en cuanto a las nuevas aplicaciones. Bien, eso es con respecto a los métodos de recopilación. Vamos a seguir viendo más adelante algunas otras cosas adicionales. Quiero que aprendamos más o menos a entender, por ejemplo, cómo hacemos para calcular costos. Eso es interesante, cómo puedo hacer para cobrar y no cobrar de más y tampoco cobrar de menos. Sería más importante saber cómo no cobrar de menos, porque nosotros perdemos. ¿Okay? Cómo hacer para que cobrar el precio justo y en ese caso, pues en algún momento saber decir que no, porque si no me van a pagar lo que probablemente la aplicación vale, pues no vale la pena tomar el esfuerzo. A veces es un gran esfuerzo nuestro y no recibimos lo que necesitamos, principalmente cuando ya tenemos cierto grado de experiencia, que ya no, el hacer las cosas por ganar experiencia ya no es válido. Entonces tenemos que saber la forma correcta de cómo cobrar, y eso nos va a ayudar mucho cuando estemos siguiendo métodos ya un poco válidos para eso. Bien, si no hay preguntas, el día de viernes vamos a seguir viendo siempre en Linux. Lo último que vimos fue configurar los dos dominios. Vamos a empezar a trabajar con el diseño de la API, que nos va a servir después para la otra, para el móvil. Tendríamos laboratorio, sí, el otro viernes. El otro laboratorio sí es práctico. ¿Okay? El que vamos a hacer la siguiente semana sí va a ser práctico. Y el parcial que lo vamos a tener la siguiente semana. ¿Okay? Pero la API que vamos a empezar a desarrollar sí nos va a servir como modelo para móviles, para implementarla en móvil. Porque no vamos a hacer una API en móvil, sino que vamos a usar algo ya hecho. Bien, nos veremos entonces el día viernes.